Ahora vamos a resolver este ejercicio. Vamos a ver qué dice. Se añade un número de moles N de monóxido de carbono gaseoso y cloro también gaseoso. Como sabemos, el 2 indica que está en estado gaseoso a un recipiente cerrado de 3 litros que se encuentra a 900 grados centígrados, estableciéndose el equilibrio. Monóxido de carbono gaseoso más cloro gaseoso nos da este compuesto, que es dicloruro de carbonilo, también conocido como fosfógeno. La entalpía de reacción es 5340 calorías. La constante de equilibrio Kc es igual a 12. Una vez alcanzado el equilibrio, se encuentra que la presión total en el recipiente es de 3 atmósferas y que la concentración de fosfógeno gaseoso es 0,002 mol sobre litro. Este es un dato interesante que nos da el ejercicio. En el equilibrio, la concentración de los productos, en este caso es solo uno, ya es conocida. Veamos qué nos pide calcular. Inciso A. Calcular el número de moles inicial añadido. Este será los moles N que se añaden, que son N en el monóxido de carbono y N en el cloro gaseoso. Lo que nos pide es hallar el valor de N. El inciso B. ¿Cuáles son las concentraciones de monóxido de carbono, cloro gaseoso y fosfógeno en el equilibrio? El inciso C. ¿Cuál es el valor de la constante Kc a 327 grados centígrados? Veamos, es que esta es una temperatura diferente a la inicial que tenemos de 900. Bueno, como sabemos, acostumbramos poner datos iniciales o los datos que nos da el problema para tenerlos en cuenta. Veamos que aquí tenemos la concentración, que es la condición importante del problema, que es 0,02 moles sobre litros. La entalpía de reacción, la constante de equilibrio Kc, la presión total, el volumen y la temperatura. 900 grados que convertidos a Kelvin son 1173. Inicialmente hacemos, como en todo análisis, en la reacción y veamos que acá tenemos en el inicio los moles iniciales que lo nombramos como N sub 0 del monóxido de carbono y del cloro gaseoso. En el inicio no tenemos nada de producto. Durante el cambio se produce el consumo de reactivos. En este caso, se consume una cantidad N de moles del monóxido de carbono, así como del cloro gaseoso. En la formación tenemos en los productos, se va a formar una cantidad X de fosfógeno. En el equilibrio, recordemos que el equilibrio podemos obtenerlo con la suma del inicio más el cambio. En el equilibrio, los moles permanecen invariables, es decir, los moles que tenemos acá del monóxido de carbono son N sub 0 menos X, y ese valor se va a mantener constante. Lo mismo con el cloro, prácticamente es lo mismo. En el caso del producto tenemos que tiene un valor de X en el equilibrio. Acá tenemos que los tres gases se encuentran en equilibrio. Eso quiere decir que los tres gases existen en el equilibrio y en la reacción. Para calcular los moles totales sería simplemente sumar cada uno de estos términos, los moles en el equilibrio de cada uno de los compuestos en el equilibrio.
Bien, los moles totales serán igual a 2n sub 0 menos x, que simplemente es la suma y reordenando tenemos esta ecuación. De esta ecuación, veamos que lo que necesitamos hallar es n sub 0, que serían los moles iniciales que nos pide el inciso A de este ejercicio. Para eso deberíamos calcular primero x y también calcular los moles totales. Bueno, vamos a empezar calculando x. Recordemos la condición que nos da el problema. La concentración en el equilibrio de este compuesto será igual a 0,02 mol sobre litro. Pero una concentración, recordemos que es igual a moles sobre un volumen en litros. Entonces, los moles en el equilibrio tienen un valor de x y el volumen que el problema nos da, que son 3 litros. Vamos reemplazando datos y tenemos que x sobre 3 litros es igual a 0,02 mol sobre litro. Con esto calculamos el valor de x, que nos da 0,06 moles. Bien, ahora que ya tenemos x, podemos calcular los moles totales. Moles totales. Calculamos con la siguiente ecuación. Recordemos la ecuación de los gases conocida por el tema de gases. Bien, tenemos moles totales que es igual a presión por volumen sobre E de T. Reemplacemos datos. Moles totales será igual a, en lugar de presión, tenemos 3 atmósferas, que es la presión total. El volumen será 3 litros. La constante R será 0,082 en atmósferas litros sobre mol por Kelvin. Y la temperatura absoluta será 1173 Kelvin. Haciendo este cálculo tenemos que los moles totales son 0,0936 mol. Bien, tenemos X, de esta ecuación tenemos X y tenemos moles totales. Ahora vamos a volver a escribir la ecuación y tenemos que despejar los moles iniciales, que sería igual a esto. Moles totales más X sobre 2. Reemplacemos datos. Tenemos 0,0936 más el valor de X, 0,006, todo sobre 2. De esto tenemos la respuesta del inciso A, que nos dice que los moles iniciales son 0,05. Bien, para el inciso B. El inciso B nos pide hallar las concentraciones en el equilibrio. Recordemos que para el monóxido de carbono, los moles en el equilibrio son N inicial o N sub 0 menos X. Y el volumen es 13 litros. En este caso reemplazamos directamente 0,05 menos X, que es 0,06 sobre 3. Tenemos que la concentración del monóxido es 0,015. Bien, de manera similar tenemos para la concentración del cloro. Es básicamente la misma ecuación, de la misma forma se reemplaza y el resultado lógicamente será el mismo, numéricamente. Bien, y finalmente, la concentración que nos daba inicialmente el ejercicio, que es del fosfógeno, 0,002 mol sobre litro. Estas son las composiciones de los 3 gases en equilibrio. Bien, finalmente para el inciso C, tenemos que existe un cambio en las condiciones iniciales. La temperatura 2 será diferente a la inicial. Tenemos que la temperatura 2 es 600 Kelvin. Ahora, a esta temperatura 2 podemos hallar una constante de equilibrio Kp en este punto, en esta temperatura.
Bueno, inicialmente tenemos en el inicio que la constante Kc es igual a 12, pero para la ecuación de Van Hoff necesitamos la ecuación que está en función de los Kp. Entonces, tenemos que calcular inicialmente la constante Kp1, que recordemos por fórmulas que será igual a Kc por Rt elevado a la delta n. Bien, ya tenemos que acá reemplazamos datos. En lugar de Kc, anotamos el dato que nos da el ejercicio. En lugar de R es 0,082 y en lugar de la temperatura 1173. De la reacción, tenemos que delta N es 1 menos 2. Recordemos que cada uno de los compuestos tiene coeficiente 1 y hay un solo producto y hay dos reactivos. Bien, haciendo este cálculo tenemos que Kp1 es igual a 0,12476. Bien, ahora vamos a utilizar la ecuación de Van Hoff para hallar una constante Kp2 a la temperatura 2. Nos reemplazamos datos. En lugar de Kp1 tenemos 0,125. Es simplemente este valor redondeado a 3 cifras. Bien, en lugar de la entalpía de reacción tenemos el valor de 5340. Esto, como el ejercicio nos indica, es en calorías. Bien, entonces, cuando tenemos la constante, la entalpía de reacción en calorías, también necesitaremos la constante R en calorías, que en este caso es 1,987. Bien, reemplazamos datos. En lugar de la temperatura 2 tenemos 600, en lugar de la temperatura 1 tenemos 1173. Haciendo este cálculo, tenemos que la constante Kp2 nos da 0,014. Bien, entonces vamos a volver en las ecuaciones. Tenemos que la constante de equilibrio Kc2 será igual a Kp2 por Rt, esta vez elevado a la menos delta n. Vean la diferencia. Para calcular un Kp, delta n es positivo. Para calcular un Kc, delta n es negativo. Reemplacemos datos y finalmente calculamos la constante. En lugar de Kp2 era 0,014, el valor calculado con la ecuación de Van Hoff. En lugar de R, 0,082. En lugar de T, 600. Y de la misma forma delta N. Finalmente, el resultado es Kc2, que es 0,689. Bien, eso es todo en cuanto a este ejercicio.